Hoy seguimos aquí con Marina Ruiz, nuestra psicóloga. Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Chevi, encantada de poder seguir dando visibilidad a un tema como es el del suicidio. Exactamente, Marina va a seguir hablándonos en este segundo vídeo, en esta segunda parte, sobre el tema del suicidio adolescente, ese tema tan complejo, tan polémico y tan delicado que existe y que no sirve absolutamente de nada darle la espalda. Hoy Marina nos va a hablar de falsos mitos, nos va a hablar de qué terapias, ¿no?, se utilizan, se emplean con este tipo de adolescentes para intentar evitar este tipo de conductas. También nos va a dar unas cuantas recomendaciones generales y por último nos va a ilustrar las señales de alarma. Así que María, todo tuyo. Sí, en primer lugar me gustaría comentar que veníamos comentando el tema de los factores de protección, ¿no? Sí. Y nos faltó por comentar un factor que me parece bastante relevante, ¿no? Como es el Ujú, locus de control interno, ujú, que es a lo que en psicología nosotros nos referimos, ¿no? Con denominar a personas que atribuyen, ¿no? Y realizan estas atribuciones a causas internas, ¿no? Es decir, ujú, por ejemplo, tanto los éxitos como los fracasos dependen de mí, ¿no? ujú, Tengo valor en el entorno y mis actos van a tener consecuencias. Esto ujú, sería lo contrario, ¿no? A un locus de control externo, por ejemplo, que serían personas que creen que no pueden hacer nada, que no tienen control, ¿no? Y que el ambiente gobierna las consecuencias de sus actos, ¿no? Da igual que ujú. estudie o que no, porque la nota va a ser la misma, ¿no? Entonces, en este sentido, personas que sí que creen que tienen un poder, ¿no? Estarían protegidas con este factor. Exactamente. El locus de control es algo muy importante en la adolescencia y a lo largo de toda la vida también, por el hecho de saber que nosotros tenemos más control del que pensamos. Es decir, que no Ujú. siempre la vida va a hacer con nosotros lo que quiera, ¿no? Y eso es cierto que es muy, muy importante. Muchas gracias por añadir este factor de protección que realmente tiene su relevancia. Entonces vamos a pasar a los falsos mitos, que este tema es muy interesante también, que mucha gente pues tendrá algunas creencias que Marina posiblemente nos va a desmontar. Así Mm. que vamos allá, Marina. Sí, son muchos los mitos, ¿no?, que rodean a este tema. Además, en muchas ocasiones son peligrosos incluso, ¿no?, por llegar a pensar, por ejemplo, uno de los mitos más frecuentes Ujú, es pensar que quien dice que va a matarse realmente no lo va a hacer, ¿no? ujú, Es un mito que se piensa que normalmente es por llamar la atención, ¿no?, o que quien quiere hacerlo realmente lo hace. Y sin embargo, lo que nos dicen los datos y la Organización Mundial de la Salud es que 9 de cada 10 personas que se suicidan realmente lo habían manifestado previamente, ¿no? De ujú. manera que si alguien realmente manifiesta activamente que tiene esta ideación suicida o que lo ha intentado, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Escucharlo, creérnoslo y actuar en consecuencia. Claro, entonces ahora mismo acabas de derribar el gran mito de que la Ujú, persona que dice que se va a quitar la vida es por llamar la atención, que puede que haya una llamada de atención detrás, nadie lo exacto. niega, pero que aquellos que lo dicen son en realidad los que más lo hacen. Ujú, exacto. Incluso Eso si es hay una llamada de atención, ¿no? Muchas veces eso quiere decir que hay una necesidad de ser escuchado. Entonces, exactamente. sea como fuere, ¿no? Hay que darle validez y actuar en relación a creernos que realmente la persona está viviendo un sufrimiento y necesita ese apoyo y ese acompañamiento. Además, esto es muy interesante, lo que comentas es muy interesante y derribar este mito me parece fundamental, porque hay mucha gente que tiene muchísimos problemas y en ningún momento, jamás, se le ha pasado por la cabeza quitarse la vida. Ujú, Entonces, que alguien insinúe o se le pase por la cabeza el quitarse la vida ya es para preocuparse. exacto. Yo he conocido gente con problemas que no te puedes imaginar que en ningún momento es que no se le ha pasado nunca por la cabeza. No, yo no. Yo para Ujú. adelante, con todo lo que me pase, pero yo para adelante. Y otras personas, sin embargo, sí lo hacen, ¿no? Entonces, por eso, que a alguien se le pase por la cabeza el hecho de poner fin a su vida, ya es una lucecita roja La alarma, ¿no? de alarma, exactamente. Me parece, a mí cuando me viene un paciente, me dice, che, he tenido estos pensamientos, digo, ojo, vamos a ver. Ujú, Entonces, totalmente. este mito que acabas de derribar completamente me parece fundamental que se sepa, ¿no? Ujú. Otro mito, siguiendo también con esto, ¿no? Igual menos extendido, pero que también me parece importante hacer una aclaración, es el pensar que quien se suicida es porque tiene una depresión, ¿no? O porque está deprimido. Que realmente Ujú, sí que es una posibilidad, ¿no? Como ujú, cualquier otra, pero hay otras condiciones que predisponen incluso más a llevar a cabo este tipo de conductas, como son la de padecer, por ejemplo, una esquizofrenia, un ujú, trastorno de alcoholismo, un trastorno límite de la personalidad, ¿no? De hecho, ujú. muchas veces las personas con depresión
tienen ese bajo estado de ánimo y esa poca capacidad, ¿no?, para llevar a cabo conductas que de hecho ni tienen la fuerza como para tomar la iniciativa y llevar a cabo una decisión tan complicada como la de acabar con su vida. Muy interesante. Fíjate que acabas Ujú, de dar aquí otra información que a mucha gente le sorprenderá, ¿no? Cuando alguien tiene una depresión bastante, por decirlo así, profunda, las fuerzas no son las que deberían ser como para ejecutar esa conducta. Entonces, ujú, ¿qué pasa si en ese momento esa persona tiene más energía? La persona o sea, los pensamientos siguen siendo deprimidos, por decirlo así, ujú. y tiene un poquito más de energía. Ahí puede que lleve Sí, a cabo. de hecho, lo que comentas, ¿no?, es el principal factor de alarma y hay que estar muy atentos, ¿no? Porque muchas veces, como comentabas, una persona con depresión tiene recurrentemente estos pensamientos, Exacto. pero por falta de actividad, ¿no?, no se ve con la fuerza y, sin embargo, un momento en el que hay una aparente mejoría, ¿no?, sí que se ve Ujú. con esta fuerza y si realmente continúan estos pensamientos y estas ideas intrusivas de suicidio, puede conseguir esa fuerza y realmente llevar a cabo la conducta. Entonces hay que estar Entonces, muy alerta. exactamente, eso te iba a decir, hay que estar muy alerta y hay que preparar mucho a esa persona a nivel cognitivo y emocional para que cuando empiece a tener fuerza, en lugar de que sus pensamientos se centren en el Ujú. suicidio, que se centren en aspectos más positivos de su vida, ¿no? Pensamientos más funcionales y que realmente esté contento y lo más feliz posible con su día a día. Ujú, y no bajar la guardia, ¿no? En ese sentido, que muchas veces Exactamente. se ve que hay una mejoría y ya se da por hecho que los pensamientos desaparecen y realmente no, porque como comentábamos, pueden aparecer pensamientos en personas, no hace falta estar, ¿no?, destruido emocionalmente para que te vengan estos pensamientos. Ujú. Correcto, correcto. De hecho, me acuerdo como tú dices, no hace falta estar depresivo. Me acuerdo en clase de historia, esto es una anécdota, ¿no? En clase Ujú, de historia, cuando hubo el crack del 29, que mucha gente perdió dinero, se desesperó tanto en ese momento que se suicidó. Y no tenía una ujú, historia previa de suicidios, no tenía de suicidios, perdón, de depresión. Simplemente vio que toda su fortuna desapareció, subieron a un piso y pusieron fin a su vida, ¿no? Que es lo que ujú, desgraciadamente también estamos viendo a veces que pasa. Hay gente que lo pierde todo de un día para otro y bueno, y lleva a cabo este tipo de conducta. Entonces, que no pensemos solamente que es con gente depresiva que puede, y tú lo has dicho también, ¿no? Con gente con esquizofrenia, un trastorno límite de la personalidad. También es importante resaltarlo, ¿no? Que no es exclusivamente ujú, de gente con depresión. Es muy importante. exacto. Ujú. Sí, y por último, ¿no?, el último mito así principal, ¿no?, que yo creo que también es de los que más peligro conllevan, ¿no?, por tener Ujú. esta falsa idea, es la de pensar que el suicidio, el tema de hablarlo, va a incitar a la persona con la que lo estás hablando a hacerlo, Ujú. ¿no? De hecho, la OMS lo que dice es que hablar del tema reduce el peligro y de hecho no se recomienda evitar el tema. De manera que lo que habría que hacer es siempre, ¿no?, preguntar de una manera gradual, validando desde la empatía estos sentimientos de desesperanza que nos comparte la otra persona, ¿no? Y realmente el objetivo de esto es descubrir si existe un plan suicida, lo que actuaría, ¿no?, como mayor factor de riesgo y realmente poder, en estos casos, solicitar ayuda, por ejemplo, de un profesional, ¿no?, o llevar a cabo un plan de emergencia. Ujú. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, si vemos a alguien con ese tipo de pensamientos, mejor hablarlo, ¿no? Ujú, Que ignorarlo o hacer como que no existe la problemática. exacto. Pues creo que acabas de derribar tres mitos absolutamente enormes, ¿no? Con respecto a esto y que la gente los debería tener muy en cuenta, porque una de las cosas que se hace es no hablarlo, vaya a ser que le demos la idea, lo incitemos todavía más, Exacto. ¿no? Entonces, al contrario, vamos a hablar con esa persona a ver qué le ocurre. Después el mito de que no solamente los depresivos, ¿vale? Y después también el primer mito que has dicho que me parece muy importante, que el que lo dice por algo será, no solamente por llamar la atención. Eh, y con respecto a la gente que tiene este tipo que han podido tener ese tipo de conductas o este tipo de pensamientos, ¿qué tipo de terapia se puede, cómo se aborda? ¿Cómo se suele abordar? Es cierto que luego vamos a referirnos un poco, ¿no?, a qué podemos hacer nosotros como personas, ¿no?, Ujú. sin formación en psicología para la gente que nos esté Sí, viendo, ¿no? Pero en primer lugar, vamos a referirnos a qué se hace desde la psicología, ¿no? exacto. Y hablando un poco más técnicamente, en la actualidad está ganando mucha importancia la terapia dialéctico-conductual, Ujú, que se creó en origen para la terapia para el trastorno límite de la personalidad, es una derivación de la terapia cognitivo-conductual, que es la más ujú. usada actualmente en psicología,
y se creó en origen para el trastorno límite de la personalidad por características como la de regulación emocional, ¿no? Y estas conductas autolesivas. Y sí que se vio que estas son conductas precisamente que están muy relacionadas con la etapa adolescente, porque como comentábamos era esta impulsividad, ¿no? Esta desregulación, esta baja tolerancia a la frustración y unido a los pensamientos autolíticos, ¿no? De hacerse daño y a la dirección suicida, pues en este caso, por eso se está uniendo esta terapia a el adolescente que puede llegar a tener este tipo de, ¿no? de idea suicida. Ujú. Muy interesante. Sí, antes hemos dicho el comportamiento, de hecho, en Psicoactiva ya traté el tema de por qué los adolescentes son más impulsivos y son menos racionales, ¿no? Que es lo que hemos dicho un poco en el primer vídeo. Hay varias estructuras cerebrales, como es la corteza prefrontal, que es la más racional, y la amígdala, ¿no? Que está relacionada con las emociones como el miedo y la ira. Entonces, en los adolescentes madura antes la amígdala que la corteza prefrontal. Por eso son un poquito más impulsivos por el Ujú, hecho de que a nivel cerebral pues todavía les queda un pelín, unos cuantos años por desarrollarse. Entonces, en ese sentido, si quieren llevar una conducta a cabo, no sopesan tanto los pros y los contras, sino que la llevan, se dejan llevar más por ese aspecto emocional. exacto. Y desde aquí también me gustaría hacer una llamada, ¿no? Desde esta intervención un poco más técnica a los centros educativos, en concreto igual a los departamentos de orientación educativa, ¿no? Para que estén atentos también a estas llamadas de alerta de los adolescentes, en este caso, y que son igualmente eficaces las estrategias de prevención desde los centros educativos, que al fin y al cabo es, ¿no? Donde pasan la mayor parte de las horas y donde muchas veces se les conoce incluso más que en casa. Sí, exactamente, exactamente. Después, muchas veces vemos en las noticias adolescentes que se han quitado la vida o se han intentado quitar la vida y de repente descubres que en el instituto le hacían la vida imposible, ¿no? Y dices, pero bueno, Ujú, esto no hay un control. Es decir, con esto tampoco quiero responsabilizar a los docentes porque obviamente son muchos alumnos y no puede haber un docente por cada alumno vigilando, ¿no? Pero es cierto exacto. que tenemos que hacer un ejercicio de concienciación y decir, oye, si hay algo, pues vamos a intentar prestarle un poquito más de atención porque yo he conocido muchos casos de bullying y bueno, tengo que reconocer que los chavales pues emocionalmente no estaban del todo felices y alegres, ¿no? Ujú, Y en algún momento pues esa idea les ha pasado por la cabeza y hablo como psicólogo terapeuta que he tratado con chicos adolescentes y bueno, y te impacta, ¿no? Ver cómo un chico de 14 años pues no tiene ilusión por vivir y te impacta y te entristece bastante, ¿no? Y por eso es bueno ujú. que en el colegio, que es una época en la que pasa mucho tiempo, pues es bueno que intenten proteger este tipo de acoso y este tipo de trato hacia ciertos alumnos. Exacto. Ujú. Y bueno, ¿qué recomendaciones generales? Porque claro, la gente de a pie, que no es psicólogo ni psicóloga, siempre tendemos, bueno, yo sí soy psicólogo, pero la gente tiende a dar recomendaciones con la mejor fe del mundo, pero no Ujú, siempre son las más acertadas. Cuando alguien está triste y le decimos, no estés triste, es el típico ejemplo, ¿no? Es como, exacto. gracias, ya no estoy triste. Ujú. Entonces, ¿por dónde nos orientarías, ¿vale? Para que la gente de a pie pudiera dar algún tipo de, no sé, de apoyo, de consejo a alguien que ve que quiere llevar a cabo esa conducta. Ujú. De hecho, hay mucha gente, ¿no?, que se le ha planteado, ¿no?, la ocasión en la cual alguien le ha manifestado abiertamente tener esta ideación suicida, ¿no? Ujú, Y incluso queriendo ayudar y, como tú comentabas, con la mejor intención del mundo, no se sabe muy bien, es una situación incómoda en la que no se sabe bien cómo reaccionar, e igual el querer hacerlo con la mejor voluntad posible realmente ujú, no está ayudando, ¿no?, a la persona. Entonces, la primera recomendación básica para mí sería la de recomendar a la persona la búsqueda de apoyo profesional, ujú, ya sea, como comentábamos, en el centro educativo, a nivel de emergencias, ¿no? Si tiene pinta de que vaya a ser muy inmediato, a nivel de psicología, por supuesto, ¿no? Porque es ujú, desde donde mejor se va a poder trabajar el tema y donde mejor va a ujú, poder recoger esta ayuda, ¿no?, profesional. ujú, ujú. Por otra Exacto. parte, sí, sí, perdón, no sé qué, si ibas a No, comentar. dime, dime, dime. No, sí, te iba a decir que también a la hora de abordar este tema, ¿no?, en relación con recomendar la búsqueda de apoyo profesional, es esencial también hablar del tema sin eufemismos, ¿no? Sin tratar de hacer 10 oraciones para preguntar a la persona si realmente tiene este tipo de ideaciones, ¿no? Que pueden llevar incluso a malentendido o a que la persona no entienda, ¿no? Piense que hay inseguridad o que no se le entiende, ¿no?, que es algo raro. Es mejor hablar sin tabú, como comentábamos también en el vídeo anterior, Ir al y grano, preguntar ¿no? directamente, ¿no? Es algo que la persona tiene trabajado, que tiene asumido, ¿no? Y que no se le va a sorprender en absoluto que queramos preguntarle, ¿no?, y apoyarle en este sentido.
Vale, entonces lo más recomendable es preguntarle, ¿alguna vez has pensado en poner fin a tu vida? En vez de Ujú, darle 20.000 vueltas para no decir la palabra, pero exacto. insinuarlo, ¿no? Entonces, vale, lo que de aquí destaco es que en primer lugar intentemos hablar con esa persona directamente, ¿no? Escucharla y, por supuesto, recomendar que acuda a un profesional, Ujú, que es un poco las exacto. mejores recomendaciones que quizá nosotros podamos tener, porque es cierto que con la mejor intención, pues a veces no damos en, podemos no dar en la tecla, ¿no? Sí, también a veces con este tema de querer dar la mejor recomendación, ¿no? Se tiende como a minusvalorar las razones de la persona, dando a entender no es para tanto, ¿no? ¿Cómo va a ser esto un motivo para Ujú, quitarte la vida, ¿no? Y realmente lo que yo siempre digo a los pacientes que encabezan muchas oraciones con esto de yo sé que es una tontería, pero, ¿no? Yo ujú. siempre digo que no hay una lista en la que ponga número 1 de importancia, número 10 de importancia, ¿no? Y haya razones realmente que te permitan quitarte la vida y razones que no, sino todo lo contrario. Si hay algo que te está rondando la cabeza y que suficientemente te causa ese tipo de sufrimiento como para llegar a plantearte acabar con la vida, entonces es importante, sea lo que sea, ¿no? Exactamente, exactamente, porque además, si tú al adolescente le comentas y no te preocupes, no tiene importancia, lo que te va a decir es, no me entiendes, Ujú, exacto. no me entiendes. Y como nadie me entiende, estoy en un lugar donde nadie me entiende. Me intentan escuchar, pero tampoco me escuchan porque no me entienden. Me voy, ¿no? Entonces, es bueno tampoco quitarle en ese momento importancia al problema del adolescente porque para él o para ella sí lo tiene. Ujú, Recordemos, yo en esto quiero hacer mucho hincapié, porque es verdad que muchas veces veo padres e hijos, los padres quitándole peso. Claro, yo desde mi punto de vista también digo, oye, pues a lo mejor es un tema que no tiene tanta importancia, pero para ellos sí, porque no tienen el mismo recorrido que nosotros, que puedes tener tú, que puedo tener yo, que puedo tener una persona de 90 años. exacto. Entonces, a cada edad sus problemas y a cada problema su solución. No infravaloremos los problemas de los demás, porque de esta forma podemos generarles la sensación de que nadie les escucha y de que no le importan a nadie. Ujú, sí. ¿Algún tipo de recomendación más a nivel general o...? Sí, por último también me gustaría dar la recomendación, ¿no? Que también me parece bastante frecuente, ¿no? Desde la mejor de las intenciones de la Sí, gente, de tratar de quitar a la persona esa idea de la cabeza, ¿no? ajá, El intentar, hacerle entender que no que tiene que dejar de pensar eso, ¿no? Y lo que a mí siempre me gusta decir es que en estos casos debatir es dar un pretexto a la persona para que busque más argumentos, ¿no? De manera que la persona ya ha dado muchas vueltas, ya tiene muy trabajada esta idea, ¿no? Y prácticamente todo el mundo de su entorno, a quien se lo haya comentado, lo más frecuente, ¿no? Es que le intenten decir que esa no es la solución, que no lo haga, ¿no? Entonces, ujú. o incluso que tiendan a decir: "Piensa en tus padres", ¿no? Quitando la idea de la cabeza. Entonces, igual ahora mucha gente está pensando, entonces, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le digo? Si no le puedo rebatir, Exacto, ¿qué le digo, no? exacto, ¿no? Sí. Y en muchos casos queremos, ¿no? Como dar el mejor consejo, las palabras adecuadas y precisamente lo único que hay que hacer, ¿no? Es escuchar, validar esos sentimientos que se nos están compartiendo, apoyar a la persona en este proceso, ¿no? Entendiendo que está pasando por un momento complicado en el cual la única solución que encuentra es esa y acompañar en la búsqueda de ayuda, haciendo ver que realmente hay solución y que nosotros vamos a acompañar en ese proceso. Exactamente. Además, me parece fundamental, fundamental lo que acabas de decir, porque es cierto que normalmente puede ser algo muy emocional el quitarse del medio, ¿no? Aunque lo hayamos pensado, pero puede ser emocional, nadie me quiere, estoy solo, tengo problemas. Y cuanto más intentemos rebatir con la otra persona, más va a defender su postura, Ujú, más se va a afirmar en su postura. Pues no tienes a tus padres, sí, pero mis padres no me escuchan. ¡Pum! Y tus amigos, pero mis amigos me dan de lado. ¡Pum! Ya le estamos plantando todavía más razones, que se reafirmen sus razones para que no haga eso. ujú. Entonces, tu consejo es no debatir, sino escucharlo y validarlo. Es que Y mis padres no me escuchan acompañar, y exacto. acompañarlo. Es que mis amigos me dejan de lado. Pues escuchar a ver qué ocurre ahí, ¿no? Sí, ¿no? Y apoyar, pues tiene que Y ser muy apoyar. complicado, ¿no? Sentir que tus compañeros no te apoyan, ¿no? No me Exactamente. puedo ni imaginar, ¿no? Ni hacer a la idea de lo que supone no sentirte escuchado por tu familia, por ejemplo. Exacto, exacto. Bueno, y qué, por ejemplo, y ya para acabar, ¿qué señales de alarma nos podrías ofrecer? Hemos dicho que vamos a hablar un poco de las señales de alarma. ¿Qué hay ahí que nos pueden hacer Ujú. disparar todas las alarmas? Sí, sobre todo esto igual tiene más relación también con familiares, ¿no? Que tengan adolescentes en casa, incluso que hayan manifestado
abiertamente tener ideación suicida o que hayan llevado a cabo conductas, ¿no? Que en muchos casos encima los adolescentes son señales más llamativas que en los adultos, que tenemos más mecanismos de defensa, ¿no? Y igual somos más capaces de llevar esto de otra manera, pero Sí. los adolescentes suelen ser, ¿no? Por esa impulsividad que venimos comentando, ¿no? Esa irritabilidad, es cierto que suelen ser más llamativas que con los adultos, como por ejemplo pueden aparecer cambios de comportamiento repentinos, salidas de casa inusuales, ¿no? Cambios de amistades de repente, ¿no? Ya no quiero salir con el grupo de amigos con el que salía todos los viernes, ya no me interesa, ¿no? Ujú. Malas contestaciones en casa. Es cierto que igual son señales también un poco difusas porque los adolescentes en general, cualquier cambio que puedan Claro, tener, sí. pueden aparecer estas conductas, ¿no? Pero sí que es cierto que estar atento a ellas, ¿no? Tener a mano teléfonos de emergencia, por ejemplo, limitar el Ujú, acceso a métodos lesivos en caso de que hayan ocurrido conductas ujú. ya, ¿no? Y Sí, sobre todo involucrar a toda la familia. exactamente. Dejar de comer de repente, no tener hambre, no Exacto. tener motivación ya para ir al instituto, a lo mejor. Es decir, no significa que vaya a ocurrir esa conducta, pero tenemos que empezar a quizá acercarnos un poco más a ese adolescente a ver si está ocurriendo algo detrás, que lo mismo son cambio de amistades, que lo mismo no. Ujú. Entonces, por Exacto. eso siempre es bueno tener una comunicación sana con los hijos y con los adolescentes, en caso de que sean tus sobrinos o amigos, para ver qué está ocurriendo y cómo les va la vida, ¿no? Porque es verdad que normalmente cuando hay un cambio suele ser sinónimo de que algo hay. Amistades, una relación amorosa rota, ideaciones suicidas, algo puede haber, ¿no? Entonces vamos a intentar tener esa comunicación sincera con nuestros hijos y que para poder protegerlos en caso de que ese tipo de pensamiento le ronde la cabeza. Exacto. De acuerdo, Marina Ruiz. Creo que estos vídeos son muy valiosos y que todos deberían escucharlo porque es un tema muy complejo, es un tema que está ahí, como he dicho al principio, y no me canso de decirlo, está ahí, existe, ocurre. Lo que pasa es que no se saca a la luz tanto como se debería y que tenemos que ponerle nombre, tenemos que afrontarlo y tenemos que darle solución porque, bueno, los psicólogos, otra cosa no, pero nos gusta ayudar a la gente y así que aquí estamos con Marina Ruiz, dando consejos e ilustrando sobre un tema tan complejo como es el suicidio adolescente. Así que muchísimas gracias, Marina. Espero verte en otros vídeos, ¿de acuerdo? Seguro que sí. Y que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hasta luego.